Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Avanzando hacia una mentalidad cero daño, el podcast de Sodexo. Estamos hoy día con Claudia Sáez. Bienvenida, Claudia. Gracias. Voy a presentarla. Ella es gerente corporativo de recursos humanos en Sodexo. Claudia es una ejecutiva con más de 27 años de experiencia en gestión de recursos humanos en empresas de servicios. Es diplomada en gestión de recursos humanos, en dirección de recursos humanos, en liderazgo y en coaching. Además, está certificada como coach ontológico en Newfield Network. Claudia, cuéntanos también cómo ha sido tu experiencia acá en Sodexo. Hola, Mónica. Bueno, mi experiencia en Sodexo ha sido maravillosa, por algo he estado tantos años también acá. He tenido la posibilidad de tener un desarrollo de carrera. Y ha sido también una experiencia desafiante en el poder conciliar mi vida laboral con mi rol de mamá, con mis otros gustos personales y familiares. Por lo tanto, siento que Sodexo me ha permitido crecer en estos distintos ámbitos. Me ha acompañado también en mis desafíos, no tan solo profesionales, sino que también los personales. Mis hijas son súper sodexianas. Muy bien, unas fans. Son fans. Y si pudiéramos conocer un poquito más a Claudia, a secas, ¿qué nos podrías contar? Sí, bueno, ya te conté que tengo hijas, tengo dos hijas grandes, ya están en la universidad. ¿Qué más? Soy sureña, nací en Concepción, pero viví toda mi vida en Temuco, así que me siento más temucana que penquista. Tengo a mi mamá todavía conmigo, 80 años, con una cabeza maravillosa, y ojalá la genética la herede y pueda llegar a esa edad así. Tengo, no sé si un hobby, pero como algo que a mí me gusta hacer es viajar, no tan solo, y creo que he viajado más fuera de Chile que dentro del país. Me encanta poder tener conexión con otras culturas, conocer otros paisajes, lugares, conectarse en distintos ambientes. Así que siempre estoy pensando cuál va a ser algún lugar en el planeta de poder visitar. Y lo mejor aún, que es en compañía de mis hijas, entonces generamos un vínculo y un lazo súper lindo. Imagino que ya hay planes para próximos viajes, pero no nos adelantes. No. Hay planes, pero no vamos a sacar pica. El tema del podcast de hoy es la importancia de conocer los por qué. Entonces vamos a entrar directamente a materia y me gustaría preguntarte, ¿qué son o cómo puedes explicar los por qué en el contexto de la mentalidad cero daño? Súper. Los por qué en este contexto de la mentalidad de cero daño, yo lo asocio a los propósitos de vida. El poder conocer a nuestros equipos de trabajo, a las personas que trabajan con nosotros, el por qué están aquí, más allá de recibir un sueldo, de tener las posibilidades de desarrollo de carrera, el de poder aportar en un área de negocio en particular. Creo que lo relevante es saber qué es lo que hay detrás de las personas que están con nosotros. Cuál es su propósito, su porqué de una mujer jefa de hogar que se hace cargo de sus niños, seguramente de algún adulto mayor. Cómo se organiza esa mujer para poder cumplir con sus labores tanto en la casa como en el trabajo. Cuáles son los propósitos, los porqué de un joven que está recién partiendo en el mundo profesional, que seguramente tiene propósitos de vida, no sé, quiere dar la vuelta al mundo, o etcétera. ¿Cuáles son los porqué de una persona que está en una etapa generacional distinta? O sea, yo creo que aquí lo relevante de conocer los porqué es nunca perder de vista que trabajamos con personas de lo más diverso, que es la sociedad en general, hombres, mujeres, de distintas generaciones, de distintas culturas, de distintas orientaciones sexuales, etcétera. Conocer qué es lo que está detrás, cuál es mi porqué, el que yo vengo a trabajar todos los días a Sodexo, creo que es clave. O sea, la conexión con las personas, con toda la amplia diversidad de personas que trabajan en Sodexo y conocer sus por qué es vital. Es vital, sí. Entonces, en este sentido,
¿cuál es la relación que existe entre esos porqués que tienen esas personas y el liderazgo y la seguridad? Bueno, absolutamente conectado, porque nosotros ahí tenemos un desafío como líderes de la organización, en los distintos niveles que nos toca en la empresa, y va a resultar súper simple algo que voy a decir, a veces tan obvio, que como es tan obvio no lo vemos, que es conocer con las personas que yo trabajo. ¿Quién es Juan? ¿Quién es María? ¿Quién es la persona? ¿Y cuáles son sus porqués detrás de eso? Y en la medida que yo como líder, a cargo de un grupo de personas, conozco sus razones, sus por qué están aquí, generas un vínculo y generas un lazo que te permite motivar, reconocer y generar un vínculo mucho más profundo. Porque los porqués personales tú también los puedes llevar a los porqués laborales. Claro. Cuando digo, ¿por qué hacemos las cosas? Hay una historia, o no es una historia, es un caso que a veces se muestra en talleres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Yo estoy pegando ladrillos. El otro decía, no, yo estoy construyendo una pared. Y la tercera persona decía, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, el rol que tiene cada uno de nosotros, aunque esté la persona pegando un ladrillo, lo mismo nos pasa a nosotros en nuestro lugar de trabajo. Conocer los porqués personales también nos permite vincularlos con el propósito de nuestro servicio en los lugares de trabajo en los que estamos. Y en ese sentido hay una responsabilidad también como líder de comprender esos porqués y también asegurar la seguridad de esas personas en su lugar de trabajo, en su Sodexo. Sin duda, cuando tú conoces los porqués como líder, cuáles son los porqués de cada una de las personas que trabajan en ese sitio, yo por lo menos siento una tremenda responsabilidad de que esa persona llegue sano y salvo a su casa, como salió, volvió, todos los días. Porque terminado su labor, su trabajo en Sodexo, hay una serie de porqués que lo están esperando. Sus hijos, su mascota, el deporte, etcétera. Por lo tanto, nuestra primera responsabilidad es que esas personas, las personas de nuestro equipo, puedan cumplir con sus porqués. Y vuelvan seguros a casa. Absolutamente. Tienen que volver seguros a su casa. Y un líder de Sodexo, ¿cómo puede ir conociendo los porqués de trabajo? ¿Cómo se puede ir acercando? Porque a veces uno no sabe, dice no quiero invadir a la gente o preguntarle demasiado, pensará que soy, no sé, metiche o algo así. ¿Cómo lo tiene que hacer el líder de Sodexo para conocer esos porqués sin tampoco pasar ese límite, esa línea? Sí. Yo no sé si hay una receta para conocer los porqués, pero sí me parece relevante que si yo tengo liderazgo sobre un grupo de trabajo, conocer a las personas con las que trabajo. O sea, claramente conocer su nombre, a veces sobre todo cuando son grupos grandes, conocer el nombre, conocer cómo está compuesta su grupo familiar, conocer cuáles son sus problemas o en términos generales, cuáles son sus desafíos diarios, dónde viven, cuáles son sus porqués, o sea, cuáles son sus propósitos de vida, genera incluso un ambiente de trabajo distinto. Porque cuando tú, Mónica, yo sé que tú tienes un hijo y tu hijo está enfermo, entonces ya no es que la Mónica faltó porque no sé qué, no, efectivamente tiene su hijo enfermo y necesita tiempo. Nos hace una conexión distinta. Sí. Pasa con las mascotas también. Pasa con las mascotas. O está enferma, de alguna manera no te puedes centrar más que en tu mascota o se murió, lamentablemente, y eso la gente dice, pues no, es una mascota, pero no es un objeto, o sea, es parte de tu familia también. Es parte de tu familia y creo que hay algo que es súper relevante que tiene que ver con la doble presencia. Cuando yo voy a mi trabajo, no es que de la puerta para afuera dejo todo lo que traigo. La mamá enferma, el hijo que está, que tiene que rendir un examen y ojalá que le vaya bien, etcétera. La doble presencia es permanente y la doble presencia me puede hacer que yo esté pensando más bien en lo otro y no me concentro aquí en mi trabajo. Por lo tanto, en la medida que yo como líder doy ese espacio
para que las personas me digan, sabes que estoy preocupada porque tengo a mi mamá enferma, la están cuidando, etcétera, pero estoy con eso, necesito estar llamando por teléfono. Genera un vínculo distinto, mucho más humano, mucho más conectados con las personas. Somos una empresa persona, por lo tanto no podemos perder de vista eso. Y eso es muy valioso, sobre todo en el mundo, en la sociedad que tenemos, que a veces se deshumaniza un poquito. Y lo que parece obvio no debe ser obvio. O sea, hay que conocer el nombre, saludar, preguntar por sus hobbies, como dices tú, las mascotas, lo que ellos hacen y compenetrarse un poquito más con cada uno de los ¿Y trabajadores. sabes qué instancias tenemos en los sitios? Instancias hay, ya sea a la hora del desayuno, en el almuerzo, si celebramos los cumpleaños. Siempre tenemos instancias de poder estar conociendo nuestros equipos de trabajo. Así que es hacerlo, ¿ya? No hay pretexto. Y Claudia, me gustaría leerte un texto que tengo por acá, que yo cuando lo leí también quedé ciertamente ahí un poco confundida y dije, necesito que Claudia me lo explique. Me dijeron que sabías de este tema de los por qué. Wow. Dice, si consultamos a la mayoría de los colaboradores o personas que trabajan en una organización como Sodexo, si la seguridad debiera ser una prioridad, más del 90% responderá que sí, que la seguridad debe ser una prioridad en la organización, lo mismo que me pasó a mí. Pero según la mentalidad cero daño, esto no debiera ser así. ¿Qué pasó acá? Explícanos, por favor, ilumínanos, Claudia. No sé si te voy a iluminar, pero es una buena reflexión, Mónica, porque creo que cuando hablamos de prioridad, las prioridades pueden cambiar. Hoy día tengo prioridad, no sé, la educación de mis hijos, y después que los niños salen del colegio, de la universidad, ya no es prioridad. Entonces las prioridades cambian, Y lo que en la compañía estamos con esta mentalidad de cero daño es que la seguridad es un valor, y el valor es intransable. Así es. Los valores son intransables. Y ese es el gran cambio de mentalidad en el que estamos, que tradicionalmente, como tú dices, hablamos de si es una prioridad y está dentro de las 3 primeras o es la primera prioridad. Acá el cambio tiene que ver con que efectivamente esto es un valor. Y como es un valor es algo que queda intrínseco. Y la seguridad no es solo lo que va a pasar aquí en la compañía, sino que yo además voy a llevar a la seguridad, a mi casa, a mi entorno familiar, a mi entorno de amigos. Y creo que por ese lado podemos generar un vínculo mucho más potente de esta prioridad de Sodexo a un valor. A un valor, claro. Ahora se entiende, cuando se convierte la seguridad en un valor, finalmente tomamos mejores decisiones y es muy importante que si lo estamos haciendo bien o no. Entonces... y pasa a ser algo de base, o sea, los valores, y que son valores compartidos, ¿no es cierto?, en la sociedad, etcétera, pero el valor es intransable. La prioridad cambia. Exacto, clarísimo. Claudia, estamos llegando al final de esta conversación que ha ido fluyendo y de verdad que nos ha ido aclarando de la importancia de conocer a las personas. Y terminamos este podcast pidiéndote que pudieras dirigirte a los líderes de Sodexo para darles un mensaje sobre la importancia de los porqués. Ok. Wow, un mensaje a los líderes de Sodexo. Más que un mensaje, yo creo, Mónica, es invitarlos a la reflexión permanente de lo que conversamos recientemente, algo que a veces es tan obvio y lo dejamos de ver. Cuando podemos identificar los porqués, las razones, las motivaciones, las prioridades que tiene cada una de las personas que trabaja con nosotros como elementos esenciales de vida, nos genera vínculos distintos. Nos genera un relacionamiento distinto que nos permite incluso tener grandes ventajas en términos del servicio que nosotros entregamos. En la medida que yo conozco los porqués, las motivaciones, las razones por las que las personas vienen todos los días a trabajar, me va a permitir armar un equipo de trabajo fluido, responsable, coordinado, viviendo los valores de la compañía. Y sin duda que eso nuestros clientes y nuestros usuarios también lo van a ver. Van a ver que... Y fíjate qué pasa, que cuando se hacen las evaluaciones de satisfacción de cliente, uno de los ítems que habitualmente salen bien evaluados es
la atención de las personas que están en la línea o en un servicio de facility hacia nuestros clientes. Eso es algo que se destaca en Sodexo. Entonces, si yo además conozco las razones, los propósitos de vida, las personas se van a sentir mucho más cómodas en el lugar de trabajo. Me siento con un propósito de estar en una línea de autoservicio atendiendo personas. No, tú estás facilitando la alimentación de ese operario que necesita energía para seguir, o estás colaborando con la recuperación de un paciente, etcétera. O sea, también hay un propósito laboral. Tu propósito de vida con tu propósito y tu sentido en la compañía va teniendo otro vínculo. Así que yo creo que tener equipos de trabajo cohesionados, equipos de trabajo que tienen una visión en común, donde yo me sienta cómoda yendo a trabajar, porque mi jefe también me va a entender si es que yo también estoy con alguna preocupación. Es en una empresa de servicio y en una empresa de personas como la nuestra, para mí es un desde. Es lo básico, conocer al equipo con el que yo estoy. Así que esa es la invitación a saber con quiénes estoy y también compartir mis propios propósitos. Yo creo que los equipos de trabajo que incluyen al líder, el líder no está fuera del equipo de trabajo, tú también puedes compartir tus propósitos de vida. Inspirar también a las personas. Claudia Sáez en Avanzando hacia una mentalidad cero daño, el podcast de Sodexo. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Mónica.